Tienes dudas de qué Mac comprarte, ¿verdad? No sabes si decantarte por la portabilidad del MacBook Air con procesador M2 o bien ir a por la potencia bruta del MacBook Pro de 14 pulgadas. Pues bien, para eso estoy yo. Voy a contarte, después de haberlo probado a fondo los dos modelos, cuáles son sus diferencias, los vamos a comparar y luego te diré cuál es la mejor opción para ti. Empezando por el diseño, puede que estos dos equipos sean bastante similares, se parecen mucho entre ellos, pero si nos fijamos hay pequeños detalles que para ti puede que marquen la diferencia. En cuanto a los colores, el MacBook Pro está disponible en los dos de siempre, en el plateado y el gris espacial. Sin embargo, el MacBook Air tiene una gama un poquito más amplia con este azul medianoche y además un color un poquito dorado. Pero ojo por si te decantas por el azul medianoche, por este que es una mezcla entre negro mate y azulado según cómo le dé la luz, porque por un lado es un imán de huellas, se pone bastante sucio y con bastante facilidad, por cierto. Y luego, ojo, cuidado con los conectores, porque ya muchos creadores que llevan bastante más tiempo probándolo han dicho que han tenido ciertos problemas con que se arañe a la hora de conectarle cositas y se acabe despintando la pintura. Y en el caso de los conectores se parecen, pero no tanto. En los dos modelos tenemos el conector Thunderbolt a la izquierda, además de otros dos puertos Thunderbolt para conectar, bueno, Thunderbolt USB-C, como lo quieras llamar, para conectar discos duros y demás. Pero en el caso del MacBook Pro, aquí también tenemos el conector jack para auriculares y ojo, en el MacBook Air está este mismo puerto, el jack me refiero, a la derecha. ¿Por qué Apple ha decidido en el MacBook Pro ponerlo a la izquierda? Porque el lateral derecho se queda reservado para, además, cosa que no tiene el Air, un puerto HDMI completo, otro puerto USB-C Thunderbolt y además el lector de tarjetas SD. Que ya te digo que como se parecen tanto en diseño, me hubiera gustado bastante ver este conector de tarjetas SD en el MacBook Air. Otra diferencia clara entre ambos es el peso. El MacBook Pro se siente muchísimo más pesado porque tiene casi 400 gramos más en comparación con el MacBook Air. Y como detallito curioso, en cuanto al teclado, si te fijas, entre las teclas del MacBook Air tenemos el propio color del que sea el equipo. Sin embargo, en el MacBook Pro de 14 pulgadas, todo el módulo es de color negro. Como siempre te digo en el apartado del diseño, esto va a depender de los gustos de cada uno, pero en mi caso, a gusto personal, este apartado lo gana el MacBook Pro, simplemente por el hecho de tener más conectores y más posibilidades, y aunque sea más pesado que el MacBook Air, porque es que ese peso lo trae ciertas cosas de las que justamente hablamos ahora. Con el cambio del diseño del MacBook Air, ahora la pantalla se parece bastante más a la del MacBook Pro, porque tenemos esos bordes pues bastante más optimizados y por supuesto el notch en la parte de arriba, pero hasta ahí sus similitudes, porque todos los demás detalles son completamente diferentes. La pantalla del MacBook Pro es más grande con sus 14,2 pulgadas versus las 13,6 pulgadas del MacBook Air. Además, el Pro tiene una densidad de píxeles mayor que la del Air, por lo tanto todo debería de verse más nítido en esta pantalla. Pero es que también algo bastante más importante es el tema del brillo, es más brillante. Por defecto, cuando la sacamos de la caja, las dos pantallas tienen 500 nits de brillo. Sin embargo, el modelo Pro, si vamos a través de las configuraciones, vamos a poder ajustar la pantalla en modo HDR. Esto significa que vamos a poder llegar a un mínimo de 1000 nits de brillo e incluso 1600 nits de pico. Esto es primordial, sobre todo para aquellas personas que necesiten editar contenido en HDR, porque esto es una necesidad para editar este contenido. Además, por supuesto, de que la pantalla del Pro te va a permitir editar en un sitio donde haya mucha más luz en comparación con el MacBook Air, que se va a ver un poquito peor. La pantalla del MacBook Air, Apple la ha bautizado como Liquid Retina Display. Sin embargo, la pantalla del Pro es una pantalla mini LED XDR. Esto significa, en otras palabras, que es la hermana pequeña de esa pantalla de los 5.500 euros de Apple que se hizo tan famosa hace unos años. Esto al final se traduce en que las diferencias entre ambos paneles se ven a simple vista. La del MacBook Pro tiene una profundidad de negros mayor, se ve con más nitidez, se ve en definitiva más brillante y mejor. Ah, y bastante importante, la pantalla del MacBook Pro es ProMotion. Esto significa que tiene una tasa de refresco de 120 Hz en comparación por los 60 Hz que tiene el MacBook Air. Esto lo que significa es que tanto los desplazamientos como los movimientos a través de scroll y demás son muchísimo más fluidos en el MacBook Pro que en el MacBook Air. Así que no hace falta que diga mucho más, ¿verdad? El claro ganador de este apartado es el MacBook Pro. Pasando ahora al tema del audio, de los altavoces. Pues en este caso el MacBook Air tiene un sistema de altavoces que se encuentra bajo el teclado y lo podemos ver si desplazamos la pantalla hacia atrás justamente en la unión. Sin embargo, el MacBook Pro tiene un sistema de 6 altavoces que lo podemos identificar fácilmente por las rejillas de siempre.
La verdad es que los dos ordenadores se escuchan bien, el sonido pues es de buena calidad, pero claramente el MacBook Pro es el ganador porque el sonido es mucho más potente, tiene mayor claridad y en definitiva pues en conjunto es mejor. Como ya te he dicho en otros vídeos, creo que la idea de poner los altavoces en este MacBook Air M2 por debajo del teclado no ha sido demasiada buena idea porque el sonido se escucha un pelín más enlatado y los bajos pierden bastante. En el apartado de la batería tampoco es que vayamos a notar algo, digamos, loco. Mientras que en el MacBook Air Apple asegura que tenemos unas 18 horas de uso como máximo, reproduciendo contenido multimedia, eso sí, en el MacBook Pro son 17, pero como te digo, esto es consumo multimedia. El MacBook Pro tiene un procesador, un M1 Pro, más potente, más dragón, por lo tanto va a consumir más batería y a pesar de tener pues más módulos, bueno, una batería de mayor tamaño, el M2 está bastante bien optimizado. Así que por eso, a la hora de los consumos, pues están muy a la par. Eso sí, cuando les requiramos potencia, los dos van a estar pues más o menos también parecidos. En mi uso aproximadamente estaría entre unas 4 horas y media a 5 horas y media de consumo entre los dos modelos. Pero ojo porque si hablamos del cargador sí que hay diferencias. En el modelo base del MacBook Pro de 14 pulgadas viene el cargador de 67 vatios, aunque si pagamos la diferencia o compramos un ordenador de mayor capacidad podremos llegar a tener el del MacBook Pro de 16 pulgadas. Pero en el caso del MacBook Air, aquí las diferencias son bastante notables porque el modelo básico viene con este cargador de tan solo 30 vatios y luego tendremos otras dos posibilidades pagando un extra de 20 euros. Eso sí, si compramos el MacBook Air con 512 GB de almacenamiento y la GPU desbloqueada, es decir, el M2 completo, los 10 cores de GPU, tendremos dos opciones por el mismo precio, sin pagar nada de extra. Podremos elegir el cargador doble de 35 vatios con dos conectores o bien ir a por el cargador de 67 vatios que con este, el MacBook Air, tendrá carga rápida. Y no te lo había dicho hasta ahora, pero estos dos ordenadores, tanto el MacBook Pro de 14 como el MacBook Air M2, son los modelos básicos, los que yo he estado poniendo a prueba. Así que las especificaciones de cada uno son las que puedes ver en pantalla. Y por supuesto luego podremos mejorarlos. Ya te he dicho que estos modelos son los básicos, pero por ejemplo la memoria RAM en el MacBook Air podremos upgradearla hasta los 24 GB de RAM y en el MacBook Pro hasta los 64. El almacenamiento en el Air hasta los 2 TB y en el Pro hasta los 8 TB. Y por supuestísimo dentro de cada uno podremos elegir modelos de cores de GPU más avanzados. Y claro está, conocer las especificaciones de estos modelos es importante porque siendo los modelos básicos puede que uno te cumpla u otro no, y además tienes que saber que los resultados que te voy a hablar ahora son los más básicos de cada uno de sus gamas y cuanto más aumente las especificaciones pues mejor resultado tendrán. Empezando por los benchmark, el primero de todos es Cinebench, un test para poner a prueba la CPU. En single core ambos modelos han obtenido una puntuación bastante parecida, sin embargo en multicore sí que hay un poco más de diferencia, siendo el MacBook Pro 1,31 veces más potente que el MacBook Air. Y para que vayas sabiendo más o menos el rendimiento de las baterías, empezando estos test, la batería estaba en ambos modelos al 100%. Sin embargo, después de esta primera prueba, por ejemplo, la batería del MacBook Air estaba al 88% y la batería del MacBook Pro al 85%. Luego pasamos a un test de los discos duros. Ya sabes, o al menos si has investigado un poquito acerca de los M2, sabes que estos modelos, tanto el Air como el Pro, tienen un pequeño inconveniente con respecto al disco duro, y es que los modelos básicos tienen un disco duro más lento. Así que pasándole el test de Blackmagic de los SSD, de los discos duros, tenemos que el MacBook Pro es 2,65 veces más rápido en escritura y 3,1 veces más rápido en lectura. Este problema no ha sido del agrado de mucha gente, así que si no quieres tener este problema, lo único que puedes hacer es optar por un upgrade, es decir, por el siguiente modelo de almacenamiento del MacBook Air, que sería de 512 GB. En ese caso tendrías una velocidad pues prácticamente igual a la del MacBook Pro. Y recuerda que esto no solamente afecta a nivel de números, sino que también repercute en la velocidad del propio sistema. Todos los programas, el propio sistema operativo está instalado en estos discos duros, por lo tanto, si tenemos un disco duro más rápido, irá mejor. Y también afecta a la transferencia de los archivos. Haciendo un test con 54 GB más o menos de transferencia, en el MacBook Air se ha transferido en 2 minutos 50 segundos
segundos, mientras que el MacBook Pro solo ha tardado clavado 1 minuto. Es decir, 2,83 veces más rápido el Pro que el Air. Y recordando el tema de la batería, el MacBook Air a estas alturas tenía un 82%, mientras que el MacBook Pro tenía un 80%. Y ahora sí vamos a ponerlo a prueba en algo un poquito más realista, por ejemplo, editando vídeo en ambos casos. El primer proyecto es una serie de clips de 1 minuto, un total de 5 minutos de vídeo en 4K 8 bits H264. Y en estos clips lo único que hemos hecho es una corrección de color normal, es decir, un vídeo muy sencillito. En exportar este proyecto, el MacBook Air ha tardado 2 minutos 41 segundos, mientras que el MacBook Pro ha tardado 2 minutos 29 segundos. No hay mucha diferencia, ¿verdad? Pero es que el problema no está aquí, el problema está en las cargas prolongadas. Otra cosa que también tendrían que tener bastante controlados ambos modelos es la generación de archivos en el códec ProRes, porque ambos modelos en su procesador tienen un motor multimedia de codificación y decodificación de este códec, por lo tanto deberían de trabajar bien, como te digo. Así que el siguiente proyecto es un total de 10 minutos de vídeo, de clips de 1 minuto en H264, con una corrección de color normal en 4K y 8 bits de profundidad de color. En terminar este proyecto, el MacBook Air ha tardado 5 minutos 32 segundos, mientras que el MacBook Pro ha tardado solo 1 minuto 24 segundos. ¿Ves? Como te decía, en el momento en que empezamos a pedirle un rendimiento mayor y la carga de trabajo se prolonga en el tiempo, el sobrecalentamiento del MacBook Air empieza a pasarle factura, sobre todo porque no tiene refrigeración activa. Esto lo que hace es que se produzca el thermal throttling y por lo tanto el rendimiento baje. Además de que obviamente el M1 Pro es más potente y tiene más cores de GPU, por lo tanto trabaja un poco más rápido. Y vamos ahora con la prueba verdadera, la prueba más realista posible. Lo que he hecho es exportar en ambos ordenadores un vídeo mío, uno de los vídeos que ves del canal, un vídeo que en total tenía 12 minutos y 17 segundos, un vídeo en 4K con 10 bits de profundidad de color, grabados con una Sony A7 IV. Bien, aquí sí que se ven diferencias. El MacBook Air ha tardado 1 hora, 4 minutos y 25 segundos, mientras que el MacBook Pro ha tardado solo 15 minutos 9 segundos. Una vez más, esto demuestra que en cargas prolongadas, tanto la potencia del M1 Pro como la ventilación activa del M1 Pro va a mejorar, va a quedar en mejor posición que el MacBook Air. Así que el clarísimo ganador en cuanto a potencia, era obvio, también te digo, es el MacBook Pro. Bueno, y en cuanto a la batería, después de las pruebas de edición, el MacBook Air se ha quedado con un 37% de batería, mientras que el MacBook Pro ha llegado a los 57% de batería. A pesar de que el M1 Pro consuma más y esté menos optimizado, al tardar menos tiempo, ha consumido menos. Y por supuestísimo, ahora toca hablar del apartado quizás más importante a la hora de comprar un nuevo producto, que es el tema del precio. El modelo básico del MacBook Air está disponible a partir de los 1.519 euros, mientras que el modelo base del MacBook Pro está disponible a partir de los 2.249 euros. ¿Cuál es el problema aquí? Que si necesitas un ordenador al que pedirle rendimiento, es decir, editar vídeo un poquito más largo, vídeo en 4K, a lo mejor hacer multicámaras, capas de ajuste, efectos, transiciones, pues aquí necesitas el MacBook Pro con M1 Pro, y que si quieres el MacBook Air igualando las características de este MacBook Pro, es decir, que te cumpla a la hora de hacer ese tipo de trabajos potentes, pues en ese caso vas a tener que pagar 2.100 euros versus los 2.249 euros a los que está el MacBook Pro con M1 Pro. Un ordenador con una pantalla mejor, un procesador mejor, que sí, que pesa un poquito más, que sí, que no es tan fino, pero que realmente te va a cumplir mejor para lo que tú necesitas. Sin embargo, si lo que necesitas es un ordenador para un uso básico, edición sencillita, reproducir contenido multimedia, navegar por internet, en ese caso te recomiendo que te veas este vídeo. Ahí es la continuación directamente de este si necesitas ese tipo de usos. Y por aquí te puedes suscribir para no perderte ninguno de los próximos vídeos. Yo con esto me despido hasta el siguiente. Hasta luego.